Hola de nuevo, estamos en la segunda parte de el programa que hicimos con Juan Bautista Alvarado, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, en los videos que hemos llamado La Piquera y que espero que hayan hecho la tarea de averiguar qué significa piquera. Si nos ven vestidos igual fue que casualmente nos vestimos igual, se nos olvidó que era la misma ropa que hicimos en el video anterior, pero lo que quiero es principalmente que Juan nos explique qué significa esto que está aquí atrás, qué significa esto que tengo aquí arriba. Aquí hay abejas, pero la persona indicada para explicarles eso y lo que está más allá y lo que está ahí atrás y este movimiento que ustedes ven aquí es este señor, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, Juan Bautista Alvarado, vecino de San Ramón, que lo dejo con todos ustedes para que nos instruya más sobre las abejas. Adelante, Juan. Buenas, muchas gracias, don Jorge. Mi nombre es Juan Bautista Alvarado, soy presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura y aquí estamos hoy para explicarles un poco sobre las abejas nativas, las abejas que han coevolucionado con los bosques tropicales, abejas que tienen muchos millones de años de vivir en Costa Rica, en estas zonas geográficas. Y aquí tenemos una especie que es emblemática en Costa Rica. Se llama, su nombre científico es Melipona costarricensis, es conocida como jicote barcino o jicote ocutar. Es una melipona mayor, son abejas grandes, son abejas que tienen muchos millones de años de vivir en los bosques tropicales. Es una abeja que produce una miel riquísima, una miel que tiene un color verduzco. Una colmena de estas puede albergar más o menos 5.000, entre 3.000 y 5.000 abejas. Pueden producir de 3 a 5 kilos de miel. Son abejas realmente increíbles. Son abejas que no pican, por eso las vemos aquí volando, trabajando, no tienen aguijón. Son abejas nativas sin aguijón, conocidas como meliponas. Pertenecen, como les indiqué, a las meliponas mayores. Son abejas realmente especiales. Por acá tenemos otra especie de abeja. Esta se llama Nanotrigona perilampoides, conocida como chicopipe o como nano. Son abejas negras, pequeñitas, con los ojos azules. Son abejas importantísimas porque ellas son polinizadores específicos. Ellas visitan cierto tipo de plantas, tienen el aparato para libar su miel y para recoger su polen adaptado a cierto tipo de flores, de modo y manera que sin estas abejas algunas plantas no podrían existir. Ellas cumplen ese rol fundamental, colaboran con el sostenimiento de los ecosistemas a través de la polinización específica de algunas plantas en particular. Y por acá tenemos otra especie. Esta es, su nombre científico es Tetragonisca angustula, conocida como mariola, como maría seca. Es una abeja que produce una miel muy fina. Se ha considerado, de acuerdo con algunos estudios, algunos análisis científicos de la miel, que esta miel, la miel producida por esta especie, tiene mejores propiedades que la miel de manuka, por ejemplo. Es una miel que tiene muchas aplicaciones en medicina, la gente la usa para cicatrizar, la usa para el cuidado de la piel, la gente la usa para combatir algunas afecciones a la vista, para combatir las cataratas, para limpiar la vista. Tiene muchos usos medicinales, es una miel exquisita, una miel muy fina, una miel muy especial. Son abejas nativas, abejas que han vivido en estos bosques durante muchos años, muchísimos millones de años. El fósil más antiguo encontrado en las Américas de abejas nativas data de 100 millones de años, para que ustedes se hagan una idea de la importancia y el tiempo que llevan estas abejas. Conservarlas, cuidarlas, protegerlas es una responsabilidad de todos, porque sin abejas no hay vida, sin abejas no hay agricultura, sin abejas no hay alimentos, sin abejas sencillamente el ecosistema colapsa y nosotros como especie humana desapareceríamos en un término de 4 o 6 años.
Entonces, importante que le prestemos atención a las abejas nativas. Mucha gente cuando se le habla de abejas, que las asocian con las abejas de la miel, con las abejas que pican. Pues les cuento que Costa Rica tiene aproximadamente 800 especies de abejas nativas, especies que han vivido toda su vida aquí en el trópico. Estas son unas cuantas nada más, pero Costa Rica tiene de abejas nativas 800 especies, y de esas 800 especies, más o menos 57 viven en grandes colonias. Eso quiere decir que en un hogar, en una colonia, ellas pueden vivir 500, 1000, 2000, 5000. El resto de estas abejas son abejas solitarias, abejas conocidas como todólogas, que son una sola abeja hace todo, hace su nido, recoge su alimento, pone su huevo, cuida a la cría, etc. Estas son abejas sociales, de las cuales tenemos 57 especies en Costa Rica aproximadamente registradas, y nuevamente hacerles un llamado a cuidarlas, a protegerlas y a velar porque sus poblaciones no sigan disminuyendo. Han sido poblaciones que han sido muy afectadas por las actividades humanas. Son especies altamente sensibles, son especies muy delicadas. Ellas requieren ecosistemas muy limpios, requieren que el agua que consumen, por ejemplo, no esté contaminada, requieren un manejo adecuado, que los agricultores hagan un manejo adecuado de las sustancias que utilizan en la producción agropecuaria. Entonces la invitación de hoy es a que primero conozcamos estas especies que les he presentado, que sepamos que Costa Rica tiene muchísimas especies de abejas, aproximadamente el 5% de la población mundial de abejas las tenemos aquí en Costa Rica. Entonces que trabajemos unidos para protegerlas, cuidarlas y conservarlas. Ahí hay que hacer, Juan, contarles, por ejemplo, en la parte de atrás, la diferencia entre las que tenemos aquí, las meliponas, y las abejas con aguijón, aquellas que vos decías que sí nos pueden picar, pero que estas son muy mansas, ¿verdad? Entonces, un poquito más de las características de ellas, de que no pican, toda esa, en relación y en diferenciación con lo que nosotros conocemos como las abejas. Claro, sí. Claro, muchas gracias, don Jorge. Sí, en Costa Rica tenemos abejas sin aguijón y abejas con aguijón. Las abejas con aguijón, aquí tenemos una colmena de abejas con aguijón, Apis mellifera. Contarles que estas abejas fueron traídas de Europa con ocasión del proceso de colonia. A Costa Rica llegaron hace unos 270 o 300 años. Aquí no existían abejas con aguijón, son una especie introducida. Estas tienen aguijón, o sea, si nosotros las perturbamos, ellas se pueden defender con su aguijón. Son abejas, aunque estas son muy mansas, sí, tienen cierto grado de defensividad. Estas abejas con aguijón son las que se usan en la producción de miel. La miel que encontramos en los supermercados es de estas abejas, Apis mellifera. Y diferencias entre las Apis mellifera y las meliponas, bueno, estas abejas fueron introducidas de Europa. Estas abejas se defienden con un aguijón, estas son totalmente inofensivas, estas utilizan otros mecanismos de defensa, pero no tienen aguijón, por lo tanto no representan amenaza alguna para las personas. Recordemos que en Costa Rica y en el mundo existen personas que tienen cierta reacción alérgica al piquete de abeja. Bueno, aquellas son las que pican, estas abejas, estas otras no pican. En cuanto a la producción, las abejas nativas producen una cantidad bastante reducida de miel. Sin embargo, es una miel que por sus características físicas y químicas es una miel muy especial, es una miel muy medicinal. Las abejas con aguijón son abejas que producen mayor cantidad, mientras que una colmena de estas puede producir desde una cuarta de miel hasta 5 kilos. Una colmena de abejas con aguijón puede producir de 20 hasta 100 kilos de miel en un año. Entonces sí, en el tema de la producción industrial de la miel, las abejas que usamos son las abejas con aguijón. Todos son polinizadores, todas son especies fundamentales, todas cumplen su rol en el ecosistema y debemos proteger
a todas las abejas. Juan, si por ejemplo el compañero diputado Daniel Ulate y yo quisiéramos tener una colmena de meliponas en nuestra casa, tendríamos que tener algún cuidado en especial, tendríamos que proveerles de algún tipo de flores que les gusten, porque la idea es resaltar que el ser humano debe devolverle un poco al gran trabajo que hacen las abejas por nosotros. ¿Qué flores podemos sembrar que le produzcan comida a ellas? ¿Cómo les podemos ayudar a subsanar esa falta de alimentación que se está dando hoy? Esta pregunta es muy importante, don Jorge. Cualquier persona puede tener en su casa abejas meliponas, abejas sin aguijón. Lo único que hace falta es un jardín abierto para que ellas puedan salir. Son abejas inofensivas y es importante el alimento de ellas. ¿De qué se alimentan ellas? De flores. Entonces hay que plantar especies que sirvan, que provean néctar y polen para ellas. ¿Cuáles especies? Por ejemplo, las plantas aromáticas son las más buscadas por las abejas meliponas. Las plantas medicinales son las de las especies más buscadas por ellas, más visitadas, más frecuentadas. Podemos sembrar orégano, podemos sembrar romero, podemos sembrar otras plantas ornamentales, como el cambray, por ejemplo. Son especies muy importantes que les van a proveer el alimento, que consiste en miel y en polen. Entonces, sembrar un jardín con plantas de ese tipo es fundamental para que ellas tengan comida. Tener abejas, cualquiera lo puede hacer. Instamos a la gente a que se atreva y tengan sus abejas meliponas. Una vez que la persona tiene su primera colmena, la vida le cambia para siempre. Ya va a tener un enfoque distinto de lo que es la naturaleza de las abejas, lo que es la importancia, y también colaborar sembrando plantas de interés para las abejas para que ellas tengan alimento durante todo el año. Hay muchos detalles que tenemos que abarcar en el tema de la apicultura, en el tema de las abejas. Tenemos que hablar de cambio climático y su afectación a las abejas, Juan. Tenemos que hablar de insecticidas y su afectación. Tenemos que hablar de los agricultores y cómo deben mejorar la aplicación de sus productos para causarles menos daños a las abejas, como lo decías. Tenemos que entrevistar a las autoridades educativas de este país para ver si están dispuestas a incluir entre los programas escolares algún tema que nos permita a los nuevos jóvenes, a la nueva generación de este país, a los infantes, educarse en los ecosistemas de las abejas. Hay mucho que hacer, Juan. Aquí y Juan me había dicho una cosa que tiene absoluta razón. Cuando yo le hablaba que es complicado porque son muchos temas los que hay que hablar, él me dijo algo que es muy cierto. Don Jorge, lo primero que hay que hacer es dar el primer paso. Y como lo escuchamos de Daniel Ulate, mi compañero diputado, en el video anterior, que no es lo mismo que a uno le cuenten en el plenario legislativo cuál es la situación de las abejas, que venir a verlas en unas colmenas y que Juan nos explique qué es lo que está pasando. Y todo un montón de temas que hay y que vamos a abordar en estos pequeños programas de La Piquera. Juan, un último mensaje para todas las personas que nos escuchan y que creo yo deben concientizarse de todo lo que les has contado, ¿verdad? Sí, claro, muchas gracias, don Jorge. Primero, agradecerle a los representantes de la Asamblea Legislativa, señores diputados, que nos han estado apoyando. Efectivamente, Costa Rica ha tenido un vacío normativo enorme, pero hay que empezar a trabajar en una política integral de protección a las poblaciones de abejas, y eso pasa por generar políticas públicas, por generar legislación para empezar a cambiar las cosas. Nosotros desde la Cámara Nacional de Apicultura hemos venido trabajando de manera articulada, de manera insistente, de una manera sistemática para desarrollar la apicultura en protección de las abejas en general y llegar a la apicultura que queremos, una apicultura
donde se cuiden, donde el centro de la actividad sean las abejas. Eso es posible siempre y cuando tengamos el apoyo de personas como don Jorge, como don Daniel, como otras personas que se han sumado. Importantísimo generar legislación y generar políticas públicas para buscar la protección integral de las poblaciones de abejas, porque efectivamente las afectaciones que están sufriendo hoy son muchísimas, pero con un trabajo intenso y articulado podemos mejorar y podemos combatir todas estas afectaciones que les están perjudicando el día de hoy. Muchas gracias por haber tenido la benevolencia de escucharnos una vez más en estos videos de La Piquera, y nos vemos el próximo miércoles si Dios lo permite.